¿Sabías que el mismo hombre ganó una medalla olímpica y encendió la llama olímpica con 52 años de diferencia? En 1936, Song Ki-chung cruzó la meta en Berlín como el mejor maratonista del mundo. Corrió 42 kilómetros y llegó primero, pero en el podio su nombre no era el suyo. Japón había ocupado Corea y le obligó a competir con un nombre japonés. Cuando le pusieron la medalla de oro, era el himno de otro país el que sonaba. Dicen que intentó tapar el emblema japonés de su uniforme con una rama de laurel. Una protesta silenciosa, pequeña, pero enorme. El mundo lo llamó campeón. Su propio país no existía en el mapa. Pasaron 52 años. En 1988, Seúl organizó los Juegos Olímpicos y eligieron a Son para llevar la antorcha por las calles de su ciudad. Tenía 76 años. Corrió con la llama en la mano en su país libre con su nombre verdadero. Ese momento fue suyo, por fin, completamente suyo.